Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Estamos en una cápsula más del regalo de nuestra vida y en esta tarde vamos a abordar el tema del arrepentimiento. Mis hermanos, ya vimos en la cápsula pasada que para poder alcanzar la gracia necesitamos obtener de Dios el perdón de nuestros pecados, poder reconocer que si verdaderamente queremos alcanzar la vida eterna, necesitemos vivir un proceso de recomposición de nuestra vida. Y todo comienza en esa reflexión que debemos de hacer sobre nuestra pasada manera de vivir. El Señor dice que debemos de transformarnos, que debe de haber un cambio, y este comienza con un proceso de reflexión que nos debe hacer la misma palabra del Señor, como lo dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos en el capítulo número 12, cuando a través de este apóstol Dios nos dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A través de la reflexión y comparando lo que es nuestra vida con lo que Dios nos pide, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que necesitamos enmendar, necesitamos corregir para que de esta forma, al poder ajustarnos a la voluntad del Padre, tengamos la oportunidad de poder realmente encontrar el perdón. Pero ese perdón comienza cuando nosotros empezamos a reflexionar que lo que hemos hecho no ha sido la voluntad de Dios, ha sido nuestro pensamiento, ha sido nuestras acciones en función de nuestras ideas, pero lejanos a lo que el Padre nos pide. Por eso Job, allá en el capítulo 34, cuando habla en relación a lo que debemos de hacer, dice de la siguiente manera en el capítulo 34 y versículo número 32. Enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. Cuando el hombre está en la búsqueda de ese galardón de vida, necesitamos reconocer primero que hemos procedido mal, que hemos hecho las cosas no en conformidad a la voluntad del Padre, para que de esta forma nos demos cuenta lo que necesitamos cambiar. Y este proceso de recomposición del pensamiento, como lo leímos en la carta a los Romanos, Pablo lo plantea en el sentido de hacer una reflexión tal que nos permita a nosotros saber exactamente dónde estamos parados. Cuando iniciábamos este proyecto al principio de estas cápsulas, decía, hermanos, que si nosotros queremos llegar a un lugar, primero tenemos que saber qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar, pero para poderlo hacer necesitamos saber en dónde estamos parados. Y a través de estas palabras de Job, Dios nos permite a nosotros comprender que realmente requerimos una reflexión de nuestra vida, buscando a través de los consejos, a través de las palabras de Dios, entender qué es lo que hemos hecho de manera equivocada, porque al final Dios quiere para nosotros lo mejor, mis hermanos. Dice la Escritura en el capítulo 3 del Evangelio de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creer en Jesús es hacer la voluntad que Jesús nos enseña en conformidad a los mandamientos de Dios. Decía el apóstol Pedro allá en su segunda carta, en esas palabras que nos llevan también a la reflexión, dice lo siguiente en el capítulo 3 de su segunda carta, dice el versículo número 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, mis hermanos, es una reflexión que hace el que comprende la voluntad de Dios, el reconocer que se ha equivocado, y a través del arrepentimiento se hace un acto
en donde la convicción de no volver a cometer los errores debe de estar acendrada en nuestros corazones. Y esto es importante, porque si nosotros no hacemos esta reflexión, el cambiar de nuestra vida no va a ser posible. Y por eso Jesucristo nos enseña a nosotros a través de sus palabras, el mismo Dios a través de sus enseñanzas, a reconocer que hemos hecho las cosas de la manera no correcta, porque hemos obrado de manera, hermanos, equivocada, haciendo maldad. Dice la primera de Juan, ahí adelante, en el capítulo número 5, el Señor dice a través de este apóstol, en el verso 17, lo siguiente: toda maldad es pecado. Y hablar de pecado, hermanos, es entender que nosotros hemos procedido mal, que hemos hecho las cosas de manera equivocada. Un texto atrás, en el capítulo 3, y leyendo lo que dice el verso 4, dice la Escritura de esta manera: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Así que nosotros, bajo ese concepto y sin haber conocido la palabra del Señor, por la ignorancia propia de nuestra vida, hemos faltado al principio de Dios. Por eso el Señor lo que hace es que a través de darnos a conocer su palabra, a través de enseñarnos sus mandamientos, nos va mostrando el camino a seguir, nos va mostrando que en el proceso de esta transformación espiritual nos debemos dar cuenta que hemos procedido de manera equivocada. Y nuestro Dios quiere darnos una oportunidad para poder alcanzar el galardón propuesto. Y todo comienza en este proceso de arrepentimiento, la reflexión de que hemos hecho lo malo y la firme convicción de que habemos de cambiar nuestra vida para poder lograr que nuestro Dios nos conceda esta oportunidad que nos ofrece. Dice Romanos en el capítulo 7, y todo esto se va dando en función de lo que la propia palabra de Dios nos va mostrando. Dice el capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Cuántos de nosotros en este proceso que llevamos ya de varios meses de estar reflexionando en la palabra, hemos caído en la cuenta de que a través de los mandamientos de Dios hemos conocido que realmente estábamos lejanos de la voluntad del Padre? Y es precisamente la meditación de los mandamientos y el cumplimiento de los mismos la que nos va a llevar a poder enderezar nuestros pasos, como dice Pablo en la carta a los Hebreos, a poder hallar gracia delante de Dios cuando demos el paso decidido de nuestra vida en esa transformación completa. Pero aquí nace todo en este punto, en el arrepentimiento, el reconocimiento de haber hecho lo malo, el reconocimiento de no haber cumplido con la voluntad del Padre, el reconocimiento de haber faltado a los principios divinos y poder tener una firme determinación de que con la palabra de Dios y con sus mandamientos estemos dispuestos a cambiar lo que hemos hecho mal. Dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, a través de su palabra nuestro Dios nos enseña las siguientes cosas. Dice, hermanos, en el capítulo 17, en el verso número, mis hermanos, número, en este caso es el 3, declarando y poniendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, era el Cristo. Hermanos, es nuestro Señor Jesús, el conocimiento en ese Jesucristo, el que nos va a llevar a nosotros en esa franca comprensión de la voluntad del Padre para alcanzar, mis hermanos, el perdón de nuestras vidas, alcanzar la gracia y tener la oportunidad de la vida eterna. Dice Isaías en el capítulo 1, Dios a través del profeta nos dice de la siguiente manera, capítulo 1, versículo 17, aprended a hacer el bien,
Buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. El arrepentimiento tiene que ver con la voluntad de aceptar la palabra de Dios. El arrepentimiento tiene que ver con esa disposición a cumplirla. El arrepentimiento tiene que ver con una firme determinación de no volver atrás. Dijo Jesucristo que nuestra vida se asemeja a la del jornalero, aquel que pone sus manos en el arado. Y dice el Señor que cuando lo hacemos, no podemos voltear para atrás. La determinación está puesta al frente porque el blanco, el premio de nuestra soberana vocación, hermanos, se encuentra hacia adelante y no hacia atrás. Dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, y es a través de la palabra que el arrepentimiento viene a lograr un cambio en nuestras vidas, por lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, el que es sucio ensúciese todavía, pero dice que el justo sea todavía justificado y el santo sea santificado todavía. Cuando nosotros aceptamos el consejo divino y tomamos la firme determinación de corregir nuestra vida, estamos haciendo un verdadero arrepentimiento que nuestro Dios habrá de darnos con ello la oportunidad de alcanzar su gracia. Y el apóstol Pedro dice de la siguiente manera en su primera carta, en el capítulo 3, versículo número 21, a la figura del cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando a las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. Si queremos alcanzar los favores del Señor, tenemos que, hermanos, hacer un correcto arrepentimiento que nos lleve de una manera, hermanos, justa y correcta al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos este acto, reflexionemos y daremos el siguiente paso en el que nuestro Dios, mis hermanos, habrá de confirmar nuestra fe mediante el bautismo que el Señor nos pide. Hermanos, que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.